Nuestro panel ya se encuentra instalado y le voy a pedir a Victoria Cruz, jefa de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Costa Rica, que nos apoye con la facilitación de esta sesión. Adelante, Victoria. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que se encuentran acá. Este es un gran desafío el que me han pedido, tengo que decirlo de entrada, ¿verdad? Han sido 2 días muy intensos, con muchas conversaciones, muy ambiciosa la agenda, pero agradecemos a todos y todas que todavía están acá en esta jornada de reflexión sobre el ODS 9. Y bueno, este panel lo vamos a enfocar en el tema de cooperación internacional al servicio de la solidaridad. Y específicamente este panel pretende abordar cómo desde la cooperación internacional se puede actuar para facilitar que los países afronten los desafíos nacionales y globales que se tienen en temas como infraestructura, pero no exclusivamente solo sobre infraestructura. Tenemos 2 experiencias muy interesantes que se van a presentar y que esperamos contribuyan a desarrollar un diálogo sobre este tema. La cooperación internacional sin duda es un pilar fundamental para avanzar en el cierre de brechas del desarrollo. Sin embargo, países como Costa Rica, que son países de renta, es un país de renta media alta, pues a veces no la tiene tan simple, ¿no? Precisamente porque es más complicado poder acceder a la cooperación internacional cuando se tienen índices estándar, digamos, promediados del desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos promedios sociales en general buenos, relaciones comerciales sólidas a nivel internacional, desempeños económicos promedio también muy buenos, pero persisten grandes desigualdades todavía en un país como Costa Rica. De hecho, es uno de los 10 países más desiguales de América Latina, con una tendencia creciente en sus niveles de desigualdad desde el año 2005, que es una tendencia que no hemos logrado revertir, una incidencia de pobreza y pobreza extrema que se ha mantenido a lo largo ya de muchos años y que ha sido muy difícil poder contrarrestar. Otro ejemplo de estos desafíos es, por ejemplo, casi 40% de los niños, niñas y adolescentes en este país viven en situación de pobreza. O, por ejemplo, 4 de las 6 regiones de planificación del país para el año 2021 tenían porcentajes de pobreza mayores al 30%. Y esto lo que nos permite de alguna manera ejemplificar es las importantes disparidades que existen entre poblaciones y entre territorios dentro del territorio nacional. De ahí que la cooperación internacional pueda ser un elemento, un factor crítico para atender estas desigualdades en países incluso como Costa Rica. Y para discutir sobre estos temas y sobre los proyectos concretos que pueden abonar en esta discusión sobre cómo la cooperación internacional puede abonar a la solidaridad, tengo a Itza Brose, consejera de la Embajada de Panamá en Costa Rica. Tenemos a don Víctor Sánchez, que es ministro jefe de Cancillería de la Embajada de México en Costa Rica, al señor Nobuyuki Shirakata, consejero de Japón en Costa Rica, con quienes vamos a discutir sobre estos temas. Para empezar, vamos a iniciar esta sesión presentando un video de 5 minutitos sobre los proyectos que se han desarrollado con cooperación internacional, específicamente para el caso del puente binacional sobre el río Zixaola. La frontera entre Costa Rica y Panamá tiene una nueva cara. El viejo puente ferrocarrilero que servía de paso fronterizo entre ambos países ha pasado a ser una obra de última generación, potenciando el desarrollo de la zona y de la región centroamericana y mesoamericana. Bueno, uno de los principales aportes del Puente Nuevo para esta comunidad es que mejora el tráfico, ya que ofrece un área de transporte para los autos, una ciclovía y también un área peatonal, cosa que no se daba en el puente anterior.
La verdad que el Ministerio de Obras Públicas de Panamá está muy contento con la obra, en donde vamos a facilitar mucho el comercio del lado hacia Panamá, igualmente sobre el lado de Costa Rica. El puente fronterizo sobre el río Zixaola conecta cerca de 15.000 habitantes de las comunidades vecinas de Guavito y Zixaola, en donde se registra una alta presencia de pueblos originarios y personas afrodescendientes, convirtiéndose en una obra muy importante para fomentar el desarrollo humano local que ha sido históricamente bajo en esta zona. Un puente binacional es algo más que un puente, es parte de una estructura de integración en el territorio. Lo que ha hecho el proyecto es tener esa visión integrada y asegurar en definitiva que a término de la obra quede un ordenamiento territorial que contribuya a la integración de los pueblos mucho más allá de esta infraestructura que es el puente binacional. Para nosotros el proyecto es pues una ventana bien grande, ha sido como también una esperanza de que el pueblo va a cambiar, ¿verdad? Que va a haber mejoras, que vamos a progresar bastante. Las características topográficas del terreno y la coordinación con más de 25 instituciones de ambos gobiernos requirió de herramientas y protocolos de trabajo de una alta calidad y eficiencia para el avance efectivo del proyecto. Esto, unido al arduo trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales, ha permitido la finalización exitosa de la obra. El puente binacional de Zixaola es de suma importancia para el tránsito terrestre de la región mesoamericana. Se ha venido trabajando durante años para el desarrollo del mismo entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Costa Rica, y también en el ámbito de instancias como lo es Proyecto Mesoamérica. Tan importante es este proyecto que el gobierno de México se ha sumado con una cooperación no reembolsable, y eso nos lleva a contar con tan importante vía que estaría uniendo la región por el sector Caribe. Sin duda alguna, esto va a tener un efecto muy importante para el desarrollo de toda la región centroamericana y mesoamericana, y por eso, como tal, México se siente muy complacido de haber colaborado en este tan importante programa de desarrollo que va a tener efectos muy positivos precisamente para mejorar el tránsito de personas y de mercancías, que, como decía anteriormente, va a repercutir en un desarrollo muy importante en esta región. El puente binacional de Zixaola es un proyecto de integración. Traerá oportunidades de desarrollo y crecimiento, pero sobre todo reforzará los lazos de unión entre dos países hermanos, Panamá y Costa Rica. Este puente significa unión de dos pueblos, encuentro de las familias, de gente que vive aquí, estudia allá, que vive allá y trabaja aquí. Y entonces el puente de alguna manera simboliza esa unión entre naciones, unión entre dos pueblos y esa multiculturalidad tan rica que existe en esta zona. Muchísimas gracias, muy interesante. Quiero rescatar de este video esta expresión de que hablamos de algo más que un puente, y quedó extraordinariamente resumido como una obra de infraestructura que ya de por sí es crítica en una zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, puede tener una gran capacidad de impactar en la vida de muchísimas personas y en la economía de estos países y en general, posiblemente en la economía de la región. Para iniciar la reflexión sobre este tema, sobre esta experiencia en particular, quería pedirle tanto a la señora Itza como al señor Víctor que nos indiquen un poco su visión, la de sus países, cómo fue esta experiencia, y tal vez si pueden profundizar un poco sobre cuáles son estas lecciones aprendidas, estas experiencias que ha dejado este modelo, este proyecto de cooperación, que se pueden extraer específicamente para compartir con las personas que nos acompañan. Gracias, Victoria. Adelante. Buenas tardes. Bueno, realmente yo puedo expresar antes que nada una experiencia muy valiosa de lo que en unión se hace la fuerza. Aquí la meta fue una gran necesidad, como ustedes la pudieran apreciar, el impacto inmediato, el logro del objetivo y lo que todavía falta por hacer en el entorno de lo que es el desarrollo fronterizo social. Creo que el momento en que se da esta jornada de reflexión es propicio precisamente
para que una vez inaugurado el puente, en agosto del año pasado, donde tuvo sí la oportunidad de estar acá el consejero de México, nos pongamos un poco ambos países a explorar todas las posibilidades con la participación de donantes identificados para llevar a cabo proyectos que complementen esta gran obra de infraestructura que, como ustedes han visto, parte del tema de la viabilidad, la comunicación terrestre. Más adelante hablaremos sobre las lecciones aprendidas. Yo creo que es muy importante sobre las lecciones aprendidas para lo que serían los nuevos proyectos que podríamos conjuntamente llevar a cabo y con la participación, ¿por qué no?, de otros donantes, organismos que puedan involucrarse en estos proyectos ambiciosos. Muchísimas gracias. Don Víctor, ¿cuál es la perspectiva de México sobre esto? Gracias, Victoria, y gracias a ITSBA y a nuestro colega de la Embajada de Japón. Primero que nada quisiera agradecer esta invitación, que sin duda alguna nos invita a una reflexión muy importante en donde la cooperación internacional juega un rol de verdad importantísimo en la concreción de objetivos tan importantes como los ODS 9, que son los que se están revisando en esta sesión. Estas cuestiones de infraestructura que son tan importantes hoy día y que sin duda alguna, si no fuera precisamente por la vocación solidaria que existe entre los estados que necesitan estos proyectos, de la mano del apoyo de Naciones Unidas, en este caso muy particular de la UNOPS, es como se puede llegar a concretar obras de esta gran magnitud y que hoy día nos podemos sentir complacidos de la misma. Digo esto porque creo que es importante recalcar esa primera parte, ese esfuerzo de reconocimiento tanto de la necesidad como al mismo tiempo del logro alcanzado. Siempre como seres humanos nos ponemos metas muy altas y somos los principales críticos de nuestro mismo trabajo. Y creo que es evidente que en una situación como esta, en donde por situaciones como las que vivimos en los últimos 2 años, con una pandemia tremenda y demás, aún con una situación adversa, pudimos salir adelante con un proyecto de singular importancia como es el puente binacional sobre el río Zixaola. Para México, en lo particular, y muy especialmente para mí, yo estoy cierto que para poder decir el sentimiento que tiene México con respecto a este proyecto en lo particular, partimos de una definición muy sencilla y muy sana, y es el hecho de que gracias a la cooperación internacional, a la integración y a la solidaridad entre los países de América Latina y el Caribe, son aspectos fundamentales que definitivamente son con los que buscamos reducir las brechas las brechas sociales y económicas que tenemos hoy día cualquier país en el mundo y que son herramientas importantes para hacer más eficiente el combate a la pobreza. Por ahí, como lo dicen algunas de las personas que participan en el video que vimos hace unos minutos, es importante ese sentimiento de ver cómo esta obra va precisamente atendiendo esas necesidades que la gente enfrenta ante la situación de pobreza, por la situación de incomunicación que se encuentran, por las situaciones muy particulares que se dan que se daban en ese momento antes de la construcción e inauguración del nuevo puente. Quiero decirles que en este sentimiento de colaboración, sí, México quiso unirse al proyecto del puente binacional sobre el río Zixaola y quiso hacerlo más allá de beneficiar el tránsito entre Costa Rica y Panamá, que era sin duda alguna muy importante. México lo hizo con el fin de mejorar la interconectividad regional. Para nosotros es evidente que la interconectividad entre los países socios, los países de la región, los países mesoamericanos, pues es importante tener esta infraestructura que permita realmente estar conectados, que permita realmente tener esa interacción y que nos permita realmente comunicarnos para afrontar todas las problemáticas sociales y de desarrollo que tenemos por delante. Quiero decirles que en el caso muy particular de México, sinceramente, al ser un funcionario del gobierno mexicano en Costa Rica, para mí es muy emotivo y muy enriquecedor comentarles que con Costa Rica, así como con Panamá, teniendo a mi colega de panameña a un lado, tenemos sendos programas de cooperación técnica importantes que de manera bilateral nos han dado mucho éxito.
Y es un éxito que se ha logrado porque sabemos que si trabajamos juntos de manera solidaria, de manera equitativa, estaremos estimulando el bienestar de nuestras sociedades. Es por ello que digo esto, ¿por qué? Porque más allá de esta cooperación bilateral, pues ahora hablamos de un proyecto importante regional, un proyecto en el que participa México con la posibilidad de llevar o formar parte de un proyecto de cooperación internacional, justamente con 2 países que no solamente son vecinos regionales, sino que además son socios estratégicos para México. De allí el interés de México de participar y de colaborar de la mejor manera posible en la consecución de este gran proyecto de desarrollo de infraestructura. México, lo alcancé a leer rápidamente. Veo que la graduación de mis anteojos me permite leer ya la pantalla que está por ahí. Me siento satisfecho por ello. Pero México se suma a este proyecto desde 2 perspectivas. Lo hace primeramente a través del otrora Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, conocido anteriormente como Fondo de Yucatán. Muy al principio, cuando se estaba discutiendo la cuestión de cómo se iban a llevar a cabo los trabajos y cuándo comenzaron a operar a partir del año 2015 más o menos, es cuando México dice, ok, me sumo, doy mi granito de arena y a través de este fondo, del Fondo de Yucatán, se da la aportación de estos dineros. Esto era muy significativo, pero no solamente fue esa colaboración o esa aportación financiera. Como decía, esta necesidad de colaborar para lograr una Centroamérica y Mesoamérica más unida e interconectada nos llevó, más allá de la cooperación o de la donación, a tener un trabajo de monitoreo, de colaboración para saber qué es lo que estaba pasando. Nos interesaba como país socio en todo esto. Y en ese sentido creo que dentro de una de las cosas en esta experiencia tan bonita que se tuvo en el proyecto Zigzaola fue precisamente que más allá de ese dinero pudimos tener una interacción fuerte con gobierno de Panamá, con gobierno de Costa Rica, para saber necesidades, dónde estábamos atorados. Como todo gran proyecto siempre hay dificultades, siempre hay problemas, pero la comunicación y precisamente la interacción en la generación de ideas para poder salir adelante, eso permitía saber dónde estábamos atorados para poder, dijeran en inglés, moving forward. Pero también a eso, sin duda alguna, en aras de la transparencia, tener un diálogo fluido con Naciones Unidas, con UNOPS, quien finalmente era el encargado de supervisar, de llevar a la práctica, a la realidad, todo este gran proyecto de infraestructura. Y esa colaboración ahora está sentado de aquel lado, nuestro gran amigo Alejandro Rossi, pero de verdad que fue formidable tener esa comunicación que hizo que esta experiencia para México fuera realmente enriquecedora, motivo por el cual estamos muy contentos del resultado final que permite, y eso yendo a lo que tú nos preguntabas hace un momento, ¿qué lecciones aprendidas podríamos tener? Pues lecciones aprendidas muy bonitas, muy gratas, pero sin duda alguna una de las más importantes es reconfirmar la necesidad de tener y de fortalecer la cooperación internacional, la solidaridad, de mantener confianza en los interlocutores con los que estamos trabajando, precisamente para poder desarrollar estas obras de infraestructura que no son sencillas. Hay que recordar, y con Alejandro lo vivimos en algunas ocasiones yendo a hacer estas visitas al terreno, que es como se aprende realmente, no sentados aquí con corbata y saco, todo lo contrario, en bermudas, tenis, botas y camiseta, ver el gran cambio que se dio entre lo que era el antiguo puente del actual. Esto fue una lección súper importante para los que formamos parte del trabajo o que los que tratamos de empujar lo que es la cooperación internacional, pero que cuando tienes el proyecto de frente, lo conoces y lo vives y platicas con la gente, sabes realmente la necesidad y la realidad de lo que hay que hacer. Para mí fue muy evidente, era muy, muy llamativo el encontrarme primero que nada con un puente, el primer puente, lo que existía, ese camino de 4 metros más o menos de ancho que tenía, por donde circulaban personas y automóviles, todos en una misma dirección, solamente era de un solo sentido, en una zona que pues hay movimiento,
Es un lugar donde hay movimiento comercial de personas, turístico, comercial, y en donde de manera curiosa, ahora sí lo veo de una manera romántica en ese momento, la comunicación entre los puestos fronterizos para que pudieran movilizar adecuadamente la circulación en ese puente pequeñito para evitar un conflicto a la mitad del mismo, ¿verdad? Porque pues era de solamente una vía. ¿Qué diferencia, no? Hoy día, que gracias a todo este esfuerzo del cual tenemos esta gran lección aprendida de cooperación, de colaboración, de solidaridad, de comunicación fluida, el poder tener esta superobra de infraestructura, y lo digo así, superobra, porque ya tienes una cosa de 16, 17 metros más o menos de ancho, con un par de carriles, ahora sí en doble sentido, con un carril especial incluso para peatonal, hasta una ciclovía. Esa no me ha tocado verla todavía, no me ha tocado usarla como yo quisiera, pero y que además te permite ya tener la seguridad de que estás cruzando por un puente que es seguro, no solamente en mi vehículo, sino como persona. Y ese es el aprendizaje importante. Estos trabajos de infraestructura para México son relevantes en la medida en que tienen un impacto para el ser humano. Y un impacto no solamente para la población local, porque todo el mundo podría pensar, claro, estamos beneficiando a Guavito y a la gente de Zixaola. Sí, sí se les beneficia, pero hay otros beneficiarios. El consumidor costarricense o panameño que utilizan obviamente los autobuses por los que viajan este tipo de cosas, pues tienen que utilizar este puente para poder llevar de frontera a frontera toda la producción de lo que se tiene y demás, y que es necesario que la población tenga acceso a la misma. Este puente ya te permite eso. Esto es a lo que voy con el deseo de México de ver en la realidad un proyecto que al final del día, más allá de que era un proyecto de infraestructura importante, te da la posibilidad de tener un instrumento tan grande y casi perfecto, y digo casi porque no soy ingeniero, pero como esta obra de ingeniería, pero que al final del día llega al ser humano. Y que son ellos precisamente los locales, los que están en los alrededores, y además hasta el tránsito de turistas, no solamente los locales, sino incluso hasta los extrarregionales, que pueden darse el lujo de pasar por ahí con la mayor seguridad. Insisto, como gran lección para nosotros fue precisamente darnos cuenta que como países tenemos la posibilidad de seguir trabajando, y nos debemos de exigir de seguir trabajando de manera solidaria, de manera compartida, de manera en que esta cooperación internacional realmente permita reducir estas brechas sociales y económicas que enfrentamos, y que sea una manera de poder combatir la pobreza. Gracias, don Víctor. Definitivamente esta idea de juntos somos más fuertes, ¿no? Que está detrás de todo el testimonio que usted ha dado, creo que es fundamental, porque tenemos que ver, como decíamos al inicio, más allá de la obra, pero también cómo esto tiene beneficios para estas comunidades, para las economías de los dos países, pero en general para toda la región. Y ahí se entiende mejor esta idea, ¿no? de por qué hay este tipo de colaboración entre países, incluso más allá de los países que se comunican entre sí. De hecho, hoy en la mañana daba la casualidad, me escribe una colega de Panamá, de Naciones Unidas, Victoria, el fin de semana queremos ir con la familia a la frontera y queríamos pasar, y les decía yo, claro, ¿qué diferencia puede haber en este momento para gestionar, ¿no? El tema del turismo, el tema del transporte de mercancías, la comunicación entre las poblaciones fronterizas, etcétera? El impacto es realmente importante. Desde el punto de vista de sus países, no sé si ya han tenido la oportunidad, porque ya hay toda una reflexión, ¿no?, sobre lecciones aprendidas, sobre cómo esto beneficia, han tenido la oportunidad de visualizar cómo podrían cristalizarse a futuro otras voluntades de colaborar conjuntamente alrededor del ODS 9 para contribuir con los países para avanzar en estas brechas que vemos que van más allá del tema de la infraestructura. No sé si don Víctor o doña Itze, por favor. Creo que no. Está encendido. En su momento conversaba
de un elemento muy importante, un actor muy importante aquí, que son los gobiernos locales municipales. Ellos son, pues, a través de quienes trabajamos en gobierno central, un factor muy importante para transmitir por los canales correspondientes, además de la sociedad civil organizada, las necesidades inmediatas como para determinar las prioridades de esas necesidades y poder trabajar entonces en buscar y en concretar proyectos conjuntos en el área. Entonces yo diría que el momento es muy oportuno en el sentido de que si bien estamos en un periodo de pospandemia donde todas nuestras economías han sido afectadas, ahora más que nunca, la comunicación, la creatividad y sentarnos cara a cara con todos los actores involucrados es fundamental. Y no hacerlo necesariamente en la sede, sino en los lugares aledaños donde se están beneficiando con esta gran obra las poblaciones de ambos países inmediatamente. Así es que nosotros sí consideramos que lo que es el paraguas bajo el cual se pueden gestar todos estos proyectos, que es la Comisión Binacional de Desarrollo Fronterizo, como la palabra lo dice, en todos los aspectos ambientales, económicos, sociales, estamos pues dispuestos. Aquí el Ministerio de Economía y Finanzas es quien tiene la Secretaría Técnica, de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde yo provengo, desde la Dirección de Cooperación Internacional, y lo más importante es que las voluntades están dadas, nada más es cuestión de sentarse a la brevedad posible a esa identificación, pero no hacerlo, como bien lo señalaba el consejero de México, en oficinas refrigeradas. O sea, hay que ir a la zona, hay que ir al lugar, hay que incorporar a los gobiernos locales, hay que incorporar a la población organizada en la construcción de estas necesidades, en la priorización de esas necesidades, en la concreción por parte de los técnicos en esos proyectos, en la gestación de los recursos compartidos, porque no se trata solamente de dejarle todo a los donantes o posibles cooperantes, también los países tenemos que poner nuestra parte. Excelente. Don Víctor. Claro que sí. Muchas gracias, Victoria. Definitivamente esta pregunta que nos hace Victoria me gusta y porque nos permite dibujar ideas y horizontes que me gustaría que fueran sencillos, pero son todo lo contrario, son muy complejos. Empezar a jugar con el imaginario de qué proyectos solidarios y que vayan de conformidad con los ODS 9, pues nos obliga a tener una reflexión muy cuidadosa. Es algo tan complejo que esa complejidad exige nuevamente lo que venimos discutiendo, la necesidad de tener cooperación internacional. Dicho esto, me voy a permitir presentar, en un minuto referir un gran proyecto que ya estamos comenzando a organizar con América Latina, con toda nuestra gran región de América Latina y el Caribe, y que se va a ver beneficiada precisamente de la cooperación internacional. Y que tiene que ver con lo que ocurrió el año pasado. Firmamos recientemente la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué demonios tiene que hacer aquí con nosotros? Pues tiene que ver mucho y más allá de lo mucho que nos podemos imaginar. Como países de América Latina y el Caribe, desafortunadamente enfrentamos problemas severos en materia de cambio climático. Esto nos obliga, como países comprometidos con la seguridad de nuestra sociedad, a mejorar y a potenciar las capacidades de los sistemas de observación de la Tierra. Algo que nos obliga también a pensar, obligadamente, a pensar en cómo establecer mecanismos para la creación de infraestructura ad hoc, precisamente para poder llevar a la realidad toda esta observación que necesitamos para la observación de la Tierra, para estar preparados precisamente ante este gran problema que significa el cambio climático y que lo vivimos día a día. Bueno, aquí en Costa Rica
los que vivimos, que somos extranjeros, yo creo que seguimos impactados por esa gran cantidad de lluvia que cae. Mientras que en otros lugares, como en el norte de mi país, México, pues a veces ahí no llueve, zonas desérticas. Y aquí, de momento, que cada vez que llueve siento que se nos cae el mundo. Y que en ocasiones hemos visto situaciones tan trágicas que han requerido la intervención incluso a nivel presidencial, y lo vimos recientemente cuando el presidente Chávez tuvo que interrumpir incluso su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York apenas en septiembre. Pues nos hace reflexionar sobre la necesidad de tener, o nos tiene que llevar a la reflexión de qué tenemos que hacer para combatir o para afrontar toda esta situación. Por eso hablamos de esta Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que lo que va a buscar, una vez que entre en vigor, porque apenas se firmó en septiembre del año pasado, entonces todavía faltan algunos estados parte que lo ratifiquen. Lo que podemos encontrar como bonito, entre otras cosas de esta asociación, es precisamente la posibilidad de tener un mecanismo que permita que los estados parte estén preparados tecnológicamente, con infraestructura, para ver cuestiones, por ejemplo, agropecuarias, que son tan importantes y que se ven deterioradas con esta cuestión de tantas lluvias o cuando hay sequías, dependiendo de la región que se esté hablando. Una preparación adecuada para los desastres causados por estos fenómenos naturales, y todo esto en beneficio de la seguridad y vigilancia oceanográfica y meteorológica. Y bueno, un mejoramiento inclusive hasta del sistema satelital, que es necesario en situaciones como estas de emergencia, en donde es importante tener modalidades para podernos comunicar entre todos. Es por ello que este es un proyecto que tiene mayores características que discutir y que presentar, incluso en el ámbito de lo académico, en el ámbito económico y social, pero que en esta parte de infraestructura, por ser tema importante de lo que estamos platicando, de manera sintética lo puedo referir como el gran proyecto que América Latina está mirando hacia el futuro, precisamente para prepararnos de la mano de los grandes organismos internacionales, de la cooperación internacional, que nos permita llevarlo a buen término. Porque esto es un documento de buenos deseos, pero lo que queremos es trabajar de la mano precisamente con aquellas instituciones, no solamente las locales de nuestros respectivos países, sino también con las internacionales, que permitan la realización de este magno proyecto que beneficiaría a toda la población de América Latina y el Caribe, y muy especialmente a la población vulnerable. Un gran proyecto del cual podemos hablar más, pero va por ahí la idea. Gracias, sin duda da para otro seminario, don Alejandro, por favor, sí. Tomamos nota, porque efectivamente, es decir, cuando pensamos en infraestructura a veces nos limitamos, ¿no? El tema de carreteras, tema de puentes y demás, pero la acción alrededor del ODS 9 es realmente amplia. Sí. Y requiere imaginación, requiere soñar, requiere ser muy ambiciosos para poder enfrentar los desafíos de los que estábamos hablando, que enfrentan países como Costa Rica y muchos otros países de la región. Pero los desafíos tienen que ver efectivamente con temas de movilidad, por ejemplo, pero también tienen que ver con otros temas como la salud, y esto nunca ha estado más presente que en estos últimos años, con los grandes impactos que ha tenido la COVID-19 en la vida de todas las personas prácticamente del mundo. Entonces vamos a ver ahora otro ejemplo de cooperación binacional de gran impacto. Vamos a compartir un video pequeño sobre la cooperación de Japón, en este caso relacionada con la atención de los impactos del COVID y sobre todo con el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria de Costa Rica para atender estos impactos, y la relación, de hecho, con una de las instituciones quizás más grandes en todo sentido que podamos decir de Costa Rica, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a ver el video y luego comentamos sobre esto. En el marco de su mandato, como recurso central del Sistema de las Naciones Unidas en materia de adquisiciones, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, colaboró con el gobierno del Japón y la Caja Costarricense del Seguro Social, aportando experiencia y capacidad instalada para la adquisición de equipo médico vital para la atención de la crisis provocada por la pandemia por COVID-19. Esta acción forma parte de un convenio de cooperación suscrito en diciembre del 2020 y a través del cual el gobierno de Japón hizo una donación de $2.887.392 a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Siguiendo los más altos estándares al servicio de una gestión pública justa y equitativa, el proyecto Mejora del Sistema de Salud, mediante la provisión de equipos médicos, consiguió lanzar 3 procesos licitatorios en menos de 9 meses y asegurar la llegada de equipos médicos a los centros de salud. A través del proyecto se adquirió equipo vital que contribuirá a la atención de más de 40,000 personas anualmente en 36 centros médicos. A través de un proceso de adquisiciones ágil y eficiente, UNOPS logró entregar a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social un total de 161 equipos médicos, un 35% más de los planeados originalmente en el proyecto, gracias a las eficiencias alcanzadas en las compras. En total fueron entregados 91 monitores de signos vitales, 44 camas de hospital y 26 rayos X móviles. Gracias a ello, el alcance del proyecto se pudo ampliar, llegando a un total de 36 establecimientos de salud en todo el país. La Caja Costarricense de Seguro Social definió la lista de centros médicos beneficiarios del proyecto con una cobertura en todo el país, incluyendo centros de salud nacionales, especializados, regionales y periféricos en Los Chiles, San Carlos, Liberia, Ciudad Neyli, San Vito, Osa y Golfito, entre otros. Pérez Celedón, Corredores y Osa son parte de las regiones beneficiadas con la donación del equipo japonés. Debido a su lejanía de los principales centros médicos del país, el equipo recibido ha sido altamente valorado. Hemos tenido muchísimos beneficios con estos equipos que nos han donado, principalmente porque, por ejemplo, con las camas, teníamos camas que eran mecánicas. Estas son eléctricas, nos ayudan a posicionar mejor a los pacientes, ellos tienen más calidad en la atención y eso ayuda muchísimo también a los funcionarios para poder darle movilidad a los diferentes pacientes que hemos tenido. Toda la población del cantón y nosotros como funcionarios del Hospital de Ciudad Neyli le agradecemos muchísimo al gobierno de Japón por habernos donado estos activos. Y van a ser utilizados por mucho tiempo porque en realidad los necesitábamos. Muchísimas gracias. Este equipo se está usando específicamente en lo que es paciente respiratorio y paciente COVID. Todos los procesos han sido ya más ágiles y más rápidos. Definitivamente queremos dar un agradecimiento al gobierno de Japón por esta donación que ha sido de gran ayuda a todo el pueblo de Pérez Celedón y a la región, porque nosotros recibimos pacientes de toda la región sur. Estamos muy agradecidos con el gobierno de Japón con el otorgamiento de estos equipos, porque en realidad nos vino a resolver muchas situaciones que en el camino se vinieron con lo del COVID, y en realidad el gran beneficiado es el usuario y es la población de la región Brunca, que para eso estamos y para eso trabajamos en la Caja. En este proyecto se combinan la buena voluntad del gobierno de Japón y la experiencia de UNOPS en adquisiciones, desarrollando en conjunto 27 proyectos similares en 24 países alrededor del mundo, así como el deseo del gobierno de Costa Rica de ofrecer la mejor atención y protección a la ciudadanía y al personal sanitario en todo el país. UNOPS, construyendo el futuro. Bueno, otro excelente ejemplo de cómo la cooperación internacional puede estar al servicio de la solidaridad, y vamos a conversar en esta oportunidad con el señor Nobuyuki, también para que nos indique un poco cuál fue la experiencia, cómo fue la ejecución de este proyecto para la Embajada de Japón y si ustedes identifican algunas lecciones aprendidas a partir de la implementación de este proyecto. Primero, agradezco mucho la invitación a nosotros. Gracias, Victoria, compañera Itza y amigo de México, Víctor. Este proyecto de mejorar el sistema de salud de Costa Rica a través de provisión de equipo médico donado por el gobierno de Japón es parte de una alianza global entre el Japón y UNOPS, por lo cual hemos sido socios efectuando este tipo de proyecto en más de 15 países distintos alrededor del mundo. Pero no era fácil, porque primero Japón afectó mucho COVID y no había mascarilla en Japón. Imagínate, en Japón no hay nada
porque agotó todos. Y entonces, primero momento, Japón no podía hacer nada, apoyar, pero poco a poco cambió la situación. Japón ahora tiene suficiente producto y la situación se estabilizó y comenzamos apoyo a otro país. Pero hay convocatorio a cada embajada. Pero muchas embajadas como así. Pero Costa Rica como así. Porque gente de Japón, Costa Rica es más rico que Japón. No es cosa de GDP nada. Porque como pura vida y hay mar y también hay mucho familia y novia y novio. ya donde japonés no tiene. Entonces, siempre hay obstáculos para hacer donar a Costa Rica. Todo el mundo está contra. Entonces, para ser 15 países, para entrar a Costa Rica a este 15 países es más difícil que rumbo a Qatar. Pero nosotros deseamos a Tokio esfuerzo de gobierno de costarricense y pueblo de Costa Rica para luchar contra COVID. Situación es muy parecido a lo que tenía en Japón. Mucha gente murió, un diputado en Japón murió, un comediante famoso murió y mucha gente sufrió problemas. Y también nosotros ya sabemos, aquí Caja tenía rol muy importante para luchar COVID y el Ministerio de Salud también. Y también la situación de Caja es como tiene problemas, pero ¿por qué Japón quiere apoyar Costa Rica? Porque nosotros tenemos el mismo sistema de seguro social. Es totalmente diferente de otro país de desarrollo y también tenemos muchos problemas de sistema de seguro social. Entonces, nosotros creemos que Caja es muy importante para mantener el sistema de democracia de Japón, de Costa Rica como Japón. Sí, ahora mucha gente hablando ya quita seguro social en Japón. Pero si no, ya no, Japón no sería país democrático. Costa Rica también. Por eso queríamos apoyar Caja y Ministerio de Salud. Y este momento, uno pues, Tokio abro, uno pues, entonces tal vez nosotros podemos hacer más menos dificultad para donar a Costa Rica y nosotros. Y Tokio aceptó. Entonces, y cosa nos sorprendió es, nosotros pensamos nada más donamos hospital grande, pero Caja y uno pues coordina muy bien. Entonces, no solo hospital, sino, ¿cómo se llama? Clínica pequeño, hasta frontera, por ejemplo, Upará, Guapiles y área de salud y también Cañas. Eso nos sorprendió mucho porque un equipo nosotros donamos llegó hasta frontera. Es muy importante
porque nosotros siempre, como Víctor dice, queremos apoyar población vulnerable. Entonces, donación sobre el problema de COVID es un ejemplo para cooperación japonesa. Bien. Muchísimas gracias. Yo creo que otra vez aquí también vemos claramente, ¿no?, cómo el tema de la cooperación influenciado por la Agenda 2030, por el tema de la inclusión, por el tema de la solidaridad, la transparencia, en realidad queda bastante poco tiempo, lamentablemente, para finalizar este panel, pero yo tengo 3 preguntas muy concretas, quizás cada uno de ustedes podría enfocarse en una de ellas, 2 son que vienen de las personas que nos acompañan en la sala. Las voy a decir de una, tal vez para irlas preparando y que seamos muy concretos, porque ya me dijeron que nos quedan menos de 10 minutos para terminar este panel. Pero al señor Nobuyuki, tal vez, ¿cómo visualiza usted cuál es el valor agregado de Naciones Unidas en este proyecto de cooperación? Hay una sobre cuáles son los retos y las oportunidades para una mayor integración económica y social entre Panamá y Costa Rica. Esa es para doña Itzel. Y ya hemos hablado un poco de cuál ha sido el impacto de estos proyectos de cooperación, pero también hay interés por conocer hacia qué otras áreas se dirigen actualmente los fondos de cooperación, y tal vez don Víctor podría hacer referencia a esto. Entonces, no sé, señor Nobuyuki, si usted quisiera empezar, ¿cuál es ese valor agregado de la participación de Naciones Unidas, en este caso particular de UNOPS, en la implementación de este proyecto? Con participación de UNOPS, nosotros nos ayudó mucho el trabajo de rapidez, transparencia, porque momento inicial nosotros buscamos empresa, pero a una empresa Japón no quiere vender y no tiene este tipo de producto y etcétera, etcétera. Muchos problemas. Pero con uno, pues, con caja, como nosotros apoyaron mucho rapidez, transparencia y eficaz para donar.